¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy iniciamos con nuestra tercera semana, con nuestro tercer tema de las jornadas de salud. Yo soy el doctor Enrique de Jesús Moreno López y el día de hoy presentamos a la licenciada en nutrición Wendy Paulette Escamilla Lara. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es nutrióloga enfocada en obesidad y sobrepeso. El día de hoy es un tema interesante acerca de los mitos y las realidades de la alimentación. Pues bienvenida, licenciada, y adelante, iniciamos. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este live donde pues vamos a platicar un poquito sobre los mitos y realidades de la alimentación. Este tema es bastante interesante y sobre todo muy común en las pláticas diarias, con la familia, con los amigos. Entonces vamos a hablar sobre la realidad de cada uno de estos mitos. Y pues bueno, de inicio necesitamos entender la importancia de este tema. A mí me interesa bastante que podamos comprender, para empezar, que tenemos una crisis alimentaria muy importante al día de hoy. Esto significa que actualmente podemos tener en una zona pues reducida gente muriendo de hambre y lamentablemente también gente muriendo a causa de enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso. Por lo tanto, pues bueno, esto nos indica que no siempre es una cuestión de recursos, sino que tiene que ver mucho con nuestra manera de pensar. Y por eso es que estamos aquí el día de hoy y les voy a compartir esta información que espero sea de mucha utilidad para cada uno de los que nos están viendo. Y pues bueno, todos en algún momento de nuestra vida o hasta la actualidad presentamos hábitos de alimentación que no son saludables, que nos pueden poner en riesgo para desarrollar diversos tipos de enfermedades. Y por lo tanto, pues bueno, para eso es la información del día de hoy. Además, a través de una alimentación adecuada ya sabemos que podemos prevenir muchísimas enfermedades y bueno, tratar algunas que pueden ya presentarse al día de hoy. Entonces, bueno, para mí lo más importante siempre va a ser la prevención. A través de una intervención nutricional que nosotros hacemos, podemos prevenir muchas complicaciones y algunas enfermedades en particular. Y bueno, también hablando un poco sobre la situación actual, sabemos que al día de hoy nuestra rutina, nuestro estilo de vida ha cambiado bastante y sobre todo se ha incrementado la parte del sedentarismo. Esto pues debido al home office o a las clases virtuales y pasamos mucho tiempo frente a aparatos electrónicos. Por lo tanto, esto genera que estemos mucho tiempo sin actividad y si a esto le añadimos unos hábitos de alimentación incorrectos, pues bueno, está generando un problema importante al día de hoy. Por eso es que espero que esta información pueda ayudarles. Y bueno, el día de hoy entonces les voy a hablar sobre 7 mitos que todos hemos escuchado en algún momento. Y vamos a iniciar con el número 1. El primero yo creo que es el más común. Alimentos como las tortillas o el pan engordan. Y bueno, quiero platicarles primero cómo es que se da el aumento de peso. Ningún alimento tiene la propiedad como tal, por sí solo, de subirnos de peso. Lo que ocurre cuando aumentamos de peso es porque hay un desbalance entre la energía que estamos consumiendo a partir de los alimentos y la que estamos gastando. Es decir, nos movemos poco y comemos mucho. Entonces, nada tiene que ver la tortilla o un alimento en específico, sino todo el conjunto de hábitos que tenemos que nos llevan obviamente a esta situación de sobrepeso. Y bueno, además, es importante mencionar que en el caso, por ejemplo, de las tortillas, que es muy común que la gente diga, deja de comer tortilla y entonces vas a bajar de peso, pues bueno, la tortilla es uno de los alimentos que nos aportan bastantes nutrientes como calcio, como fibra, vitaminas, etcétera, y no es necesario eliminar a las tortillas de nuestra alimentación y sobre todo por la cultura que tenemos. Nosotros comemos tortilla en todos lados y en todas sus presentaciones, por lo tanto no es un alimento que tengamos que eliminar para perder peso, sino que vamos a incluir diferentes hábitos como la actividad física, que ya lo mencioné, y el consumo moderado de todos los alimentos. No hay algún alimento que sea malo, sino el problema pues va a ser la frecuencia de consumo y la cantidad de ciertos alimentos que constantemente estamos consumiendo, ¿de acuerdo? Entonces, los alimentos como el pan y las tortillas no engordan por sí solos, sino todo el conjunto de factores que acabo de mencionar.
Y pues bueno, vamos a hablar del mito número 2. Este mito también pues es bastante curioso. La gente cree que la fruta no debe comerse después de las 6 de la tarde, que es imposible que alguien coma fruta después de las 6 de la tarde porque le va a subir de peso, porque le va a hacer daño, y la realidad es que no es así. Yo trato de entender un poquito por qué la gente piensa esto. Y pues bueno, podría platicarles sobre la parte de cambiar nuestros patrones de alimentación, donde sí hay o sí se ha demostrado en algunos estudios que genera problemas de sobrepeso y obesidad cuando se cambia totalmente este patrón. Me refiero a que, por ejemplo, las personas que trabajan de noche y que cambian completamente esta rutina, que cuando deberían estar descansando, estar en actividad, y cuando deberían estar en actividad están descansando, pues bueno, nosotros tenemos un ritmo circadiano, se le conoce como ritmo circadiano, a todos estos procesos, todas estas conductas y todo lo que se realiza en nuestro organismo durante 24 horas. Entonces tenemos pues ya diferentes señales que nuestro organismo va a recibir para poder determinar, pues ya es hora de dormir, es hora de desayunar, incluso se da como de manera automática por este reloj biológico que tenemos. Y bueno, cuando estas personas que trabajan durante la noche cambian este patrón completamente, lo invierten, entonces en este caso sí puede generar un problema relacionado al sobrepeso y obesidad, es decir, que aumenta un poquito su riesgo. Y pues bueno, en realidad lo de la fruta en la noche no tiene nada que ver con esto. Incluso pues tal vez se crea que no se debe comer fruta en la noche porque tiene azúcar. Y bueno, si nos vamos un poquito a hablar sobre el insomnio y sobre estas complicaciones en general para dormir, pues se recomienda en la noche consumir ciertos alimentos que obviamente no me voy a tomar la leche con chocolate porque evidentemente me va a dar mucha energía y voy a tener complicaciones para dormir. Puede ser, no todas las personas, pero en algunos casos se puede dar. Lo mismo que si comparamos entonces, si yo me tomo un café muy cargado y me tomo un vaso de leche caliente, pues evidentemente el vaso de leche caliente me va a ayudar mucho más a conciliar el sueño. Entonces, pues bueno, este mito tal vez pueda estar relacionado a estas prácticas que les comento, pero en realidad no hay ningún problema con comer la fruta de noche o después de las 6 de la tarde, porque bueno, incluso he escuchado que dicen, no, yo no como sandía después de las 6 de la tarde, pero bueno, sí comemos taquitos y comemos pizza y comemos otras cosas que son mucho más pesadas, por decirlo de alguna manera, y que no tienen nada que ver con la fruta. La fruta, pues bueno, si bien tiene azúcar, tiene diferentes nutrientes que no nos van a generar ningún problema por comerlo después de las 6 de la tarde. Entonces, pues aquí es otro mito. La fruta se puede comer a cualquier hora del día y no va a causar ni problemas de obesidad, de sobrepeso por sí sola, ni problemas a la salud, ¿sale? Entonces tenemos el mito número 2, que es la fruta entonces no engorda ni genera problemas después de las 6 de la tarde. Vamos a hablar del mito número 3, y este mito dice que todas las personas delgadas están saludables. La realidad es que todos asociamos la delgadez con la salud. Es algo que ya tenemos como predispuesto, ¿no? Por nuestra cultura y demás. Entonces, siempre creemos que las personas que están más delgadas son sanas, y eso no siempre ocurre. En una consulta de nutrición nosotros evaluamos diferentes factores, desde lo que comen, la actividad física que realizan, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente su peso. Yo la verdad es que siempre le comento a mis pacientes que el peso no lo es todo, el peso no nos dice todo. Es importante, sí, como un valor, pero no quiere decir que sea todo. Me interesa más saber de qué está hecho ese peso, ¿ok? Por eso medimos algunos otros parámetros como la grasa corporal, la masa muscular y bueno, aparte, y también la parte de estudios de laboratorio, donde podemos ver niveles de colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, y de esta manera pues identificar si la persona realmente tiene un buen estado de salud. Entonces, pues bueno, ya al ver a una persona delgada y creer que está sana, no siempre pasa. Incluso yo tengo varios pacientes en consulta que tienen peso normal, llegan a consulta con peso adecuado, sin embargo tienen esta parte de colesterol y triglicéridos altos. Entonces, pues bueno, ya a partir de todos estos cambios en la vida en general, la implementación de hábitos saludables, pues es como se puede revertir esta situación. Entonces, pues bueno, la obesidad sí está relacionada
relacionada enteramente con el riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades como diabetes, hipertensión, etcétera. Pero bueno, la delgadez tampoco quiere decir que es sinónimo de salud, ¿de acuerdo? Entonces ese fue nuestro mito número 3. Vamos a hablar del siguiente, que también está bastante interesante. Al sudar estamos quemando grasa y entre más sudemos, más vamos a bajar de peso y más vamos a quemar la grasa. Aquí quiero hablar, en primer lugar, la grasa no se quema. La grasa no es ese proceso lo que ocurre. No se quema, la grasa se oxida. Esto quiere decir que requiere de diferentes procesos y de diferentes reacciones químicas a partir del oxígeno para poder ser utilizada como energía, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver con que se queme, eso no pasa. Ahora, la sudoración, por otro lado, es simplemente un mecanismo del cuerpo para mantener la temperatura corporal en equilibrio. Por eso es que cuando estamos en un lugar muy caluroso o realizamos actividad física o estamos en una situación de enfermedad y que nos da fiebre, es que empezamos a sudar. ¿Por qué? Porque el organismo va a buscar mantener un equilibrio interno, un equilibrio de temperatura. Y cuando esto ocurre, empieza a liberar el calor hacia la piel y a la vez libera agua para refrescar nuestra piel. Entonces la sudoración únicamente es este mecanismo de equilibrio, de mantener un equilibrio interno. Por lo tanto, la sudoración no tiene nada que ver con la grasa, ¿de acuerdo? No tienen absolutamente nada que ver. Incluso pues cuando estamos sudando lo único que ocurre es que estamos perdiendo agua y electrolitos, que se pueden recuperar después con la hidratación. Mucha gente cree que por sudar mucho después se pesan y entonces ven que hubo una pérdida de peso, pero pues en realidad es agua la que se perdió. Por lo tanto requerimos un proceso más largo de actividad física, alimentación correcta para lograr el objetivo. Muy bien, entonces la grasa no se quema, sudar no significa que estoy perdiendo grasa. Y bueno, vamos a ir con nuestro mito número 5 de mis favoritos. Es más fácil perder peso con pastillas y con remedios caseros que con hábitos adecuados de alimentación. Hay un montón de mitos de remedios caseros que hemos escuchado todos, que si el agua con limón en ayuno, que si el vinagre, que si el bicarbonato y muchos otros que podríamos mencionar. Pero bueno, ningún alimento o ninguno de estos remedios tiene un sustento científico, tiene una base. Lo que nos va a ayudar entonces a la pérdida de peso va a ser el conjunto de estos factores, de la alimentación adecuada, de la actividad física, del descanso también, eso va a ser lo importante. Ahora, hay algunos alimentos que tienen, bueno, más bien todos los alimentos nos van a aportar beneficios a la salud. Pueden ayudarnos, tienen propiedades como propiedades antioxidantes, nos ayudan al proceso digestivo, ayudan a algunas reacciones del metabolismo, como el limón, por ejemplo, tiene bastantes antioxidantes y demás. Entonces, pues bueno, sí tienen propiedades importantes, pero no quiere decir que por sí solos vayan a generar como este efecto mágico de hacernos perder peso. Incluso he escuchado que comentan que el limón se debe comer porque va a cortar la grasa, ¿okay? La grasa no se encuentra en el estómago así agarrada a las paredes, esperando que llegue el limón y que la corte, porque no somos un sartén, eso no pasa, no es así. También en consulta pues les podemos explicar de diferentes maneras cómo es que ocurre todo este proceso de digestión y para que entendamos que la grasa no está pegada en las paredes del estómago, ¿de acuerdo? Entonces el limón en ayuno, qué bueno que se lo tomen, tiene antioxidantes, tiene vitaminas, vitamina C, etcétera, pero no nos va a ayudar a la pérdida de grasa ni a la pérdida de peso en general. Y bueno, así muchos otros remedios que incluso pueden poner en riesgo la salud. Hay algunos remedios bastante raros o sea, que incluso uno dice, ¿cómo vas a hacer eso? No, siempre hay que priorizar el cuidado de la salud. Y bueno, por otro lado tenemos la parte de las pastillas. Si bien hay pastillas que están hechas para la pérdida de peso, sí las hay. Sin embargo, pues el consumir pastillas para perder peso no es un hábito que sea sostenible a largo plazo. Y muchas de estas pastillas pueden generar efectos secundarios, pueden generar también un riesgo a la salud en general.
Entonces, pues no es ideal perder peso a partir de pastillas. Incluso pues hay muchos profesionales que le recetan pastillas a sus pacientes con la finalidad de que haya una pérdida de peso rápida. Pero para mí es mucho más importante que yo le enseñe a mi paciente cómo puede establecer estos hábitos de alimentación de aquí a lo largo de su vida sin necesidad de que gasten pastillas y de que tenga que estarlas consumiendo constantemente. Eso no es un hábito adecuado y pues bueno, el día que la persona deje de tomar esas pastillas, seguramente va a recuperar el peso perdido o incluso más. Entonces nada como mantener nuestros hábitos constantemente. Obviamente que al inicio es un poco complicado, resulta un poco difícil, pero a largo plazo ya es algo que podemos mantener como una rutina diaria y sin ninguna complicación. Entonces, remedios caseros no funcionan para la pérdida de peso y pastillas sí puede generar esta pérdida de peso, pero no es lo ideal. Lo ideal va a ser los hábitos saludables. Vamos con nuestro mito número 6. Este mito dice que para bajar de peso debemos dejar de comer todo lo que nos gusta. Todos los dulces, el pancito, las papitas, todo lo que nos gusta ya nunca más lo podemos comer. Porque el Nutri me dijo que eso es lo que me está subiendo de peso y demás. Pues bueno, la verdad es que la alimentación como tal, el comer, es una de las cosas que más disfrutamos los seres humanos. Y para mí es importante que esto no sea un castigo para las personas que están llevando su plan de alimentación. No quiero que sea un castigo. ¿Por qué no hacer de esta práctica algo rico, algo saludable, que pues obviamente cuide nuestra salud? Entonces, pues cuando nosotros llevamos un plan de alimentación, cuando aprendemos nuevos hábitos, el comernos una donita o el comernos unas papitas o lo que se nos antoje no nos va a generar ningún problema. Todos comemos nuestros antojitos, todos. Y no quiere decir que ya porque me comí una dona, entonces ya subí 3 kilos y aparte ya me afectó el colesterol y aparte, no es lo mismo comernos una dona, a lo mejor cada 15 días o comerme un pedacito a comerme 2 donas diarias. No es lo mismo, entonces todo va a depender de la frecuencia de consumo y de la cantidad de estos alimentos. Tendemos a preferir los alimentos altos en azúcares, altos en grasa, etcétera, eso es muy normal. Sin embargo, pues una vez que llevamos esta implementación de hábitos, de vez en cuando, yo incluso también se lo comento a mis pacientes, no importa que te des tus gustitos de vez en cuando y que podamos comer esas cositas que nos gustan. Incluso también batallamos a veces mucho con la culpa, de que, es que me comí un pastel porque se me antojó y entonces ya me siento culpable porque yo estaba con mi plan súper bien y entonces ya me equivoqué y ya, todo se fue. Pero no es así. Si nos vamos a comer algo que está fuera de nuestro plan de alimentación, pues hay que comerlo y disfrutarlo y hacerlo sin culpa. Eso es lo mejor que podemos hacer y no dejar de lado nuestros hábitos para continuarlos después y para seguir activos y demás. Entonces, no pasa nada con que nos demos nuestros gustitos de repente, incluso pues nosotros les podemos ofrecer diferentes opciones. Hay postres sin azúcar, hay diferentes complementos que podemos agregar a la dieta y que pues le dan esa sensación agradable, ese sabor dulce o salado. Hay botana saludable y muchas otras opciones para poder mantener estos gustos sin descuidar nuestra salud. Entonces, para bajar de peso no es necesario dejar de comer todo lo que nos gusta y ahí también radica la habilidad que tenemos nosotros los nutriólogos, para poder adaptarnos a los gustos de cada persona, para darles planes de alimentación personalizados, planes que se adapten incluso a su economía, a sus horarios, etcétera, etcétera. Entonces, no tienen que dejar sus comidas preferidas, pero vamos a cuidar la frecuencia de consumo y la cantidad. Y vamos por último a hablar sobre nuestro mito número 7. Este mito dice que estar en un plan de alimentación es muy difícil, es costoso y solo pocas personas lo logran. Y creo que es uno de los motivos principales por los cuales la gente no acude al nutriólogo. Creen que para empezar comer saludable es muy caro, que no les va a alcanzar, que tienen que comprar muchas cosas y que pues no lo pueden sostener. Bueno, partiendo de ahí, quiero decirles que, como comentaba hace un momento, nuestra capacidad como nutriólogos o nuestro potencial radica también en esto, en que seamos capaces de ofrecerles un plan de alimentación que ustedes puedan sustentar, que sea de acuerdo a su economía y van a ver que no genera mayor problema en cuanto a gastos.
Ahora, tampoco voy a decirles que comer saludable es súper barato y no van a gastar prácticamente nada, porque tampoco es así. Obviamente gastamos en comida y creo que es lo que más gastamos siempre, comamos saludable o no. Pero supongamos que están en el mismo rango, que es lo mismo que lo que gastamos con comida saludable y con comida no saludable. Pues bueno, ya solamente tenemos que ver el beneficio que nos va a traer, ¿no? Y qué es lo que nosotros queremos a largo plazo. Entonces, si me va a costar lo mismo, ya es decisión de cada quien el poder llevar este tipo de vida que, bueno, les va a generar muchos beneficios. Entonces, más costoso no es. Y si lo es, créanme que vale la pena invertir en nuestra salud. Solamente, a veces tenemos como muchos planes y muchas ideas y muchos proyectos, pero nuestro cuerpo va a ser ese vehículo que nos va a llevar a cumplir nuestras metas. Entonces, si no lo ponemos como prioridad, si no cuidamos nuestro cuerpo, y no precisamente por la parte estética, sino por la parte de salud, no nos va a aguantar para poder cumplir todas nuestras metas. Entonces, pues bueno, no es más caro, pero vale la pena esta inversión que se puede hacer. Y bueno, además de lo difícil, como les había comentado ya hace un momento, no es tan difícil porque incluso a veces creen que comer saludable solo es pechuga y verduras, y todos los días voy a comer esto y la verdad es que a mí no me gusta y entonces esto no va a funcionar para mí, mejor ni lo intento. No es así, nosotros también les vamos a brindar esta variedad en los alimentos, en la alimentación en general, para que pues no sea tedioso, no sea aburrido, no les genere problemas y pues que al contrario sea un proceso que puedan disfrutar ustedes y sus familias también. Y bueno, no solo unos pocos lo logran, pero definitivamente el comer diferente, el cambiar nuestros hábitos de alimentación en general, la actividad física, el descanso adecuado, todo esto sí requiere una decisión y requiere disciplina y requiere que hagamos un esfuerzo, sin duda, porque tampoco les voy a mentir que es lo más sencillo que existe en el mundo, no es así, pero vale la pena. Y una vez que tomamos esta decisión e iniciamos con el proceso, de ahí en adelante ya va a ser algo mucho más sencillo y claro que ya forma parte de nuestra vida diaria, de nuestra rutina y por lo tanto pues ya no nos va a generar ninguna complicación. Entonces pues bueno, yo sé que hay muchos otros mitos que ustedes han escuchado y que yo también he escuchado, pero creo que estos son los más comunes y los más importantes y que espero que haya quedado esta información muy clara, espero que les haya servido mucho y pues recuerden que podemos comer rico y a la vez cuidar nuestra salud. No son términos que estén peleados entre sí, podemos hacerlo y pues bueno, mantener este cuerpo que tenemos es el único que tenemos y es el que nos va a llevar a todo lo que queramos hacer más adelante. Entonces pues créanme que vale la pena. Por mi parte es todo, espero que esta información les haya servido mucho. En esta parte pueden ver mis redes sociales, ahí pueden contactarme por si desean que agendemos una consulta. La verdad es que toda esta información pues la podemos hablar mucho más a detalle en una consulta personalizada. Y también pueden contactarme a mí y a todos los especialistas de Médica Uni en nuestra página, en página de Facebook, ahí viene el contacto de Médica Uni. Y pues bueno, muchas gracias, espero que les haya servido mucho esta información. Muchas gracias, doctor, nutrióloga. Vamos a checar algunas preguntas, aquí ya tenemos y también le pedimos que nos hagan llegar su pregunta a través de los comentarios. Axel nos dice, ¿cuánto tiempo hay que estar en consulta con nutriólogos? ¿Hay que ir toda la vida? Ok, bueno, eso también es algo muy común. Creemos que, y de hecho cuando piden informes al inicio, creo que es de las cosas que más me preguntan, ¿cuánto tiempo voy a tener que ir? Porque pues bueno, a lo mejor no me va a alcanzar o algunas otras cosas. Entonces pues esto va a depende de varias cosas, por ejemplo, de qué tanto apego tenga la persona a su tratamiento. Obviamente entre más se apegue, mucho más rápido va a ser el alcanzar esa meta que vamos a plantear juntos. Va a llegar mucho más rápido y los hábitos, pues como ustedes saben, a partir de 21 días que estamos haciendo algo, ya se vuelve un hábito. Entonces, después de esos 21 días, la verdad es que yo creo que lo más difícil es el primer mes. A partir de ahí, entonces, estos hábitos ya quedan. A mí, la verdad, no me gusta retener a mis pacientes. Si yo veo que están listos, que tienen las herramientas necesarias para poder ya llevar su estilo de vida saludable sin necesitarme a mí, yo se los digo y
de ahí en adelante, pues bueno, ya ustedes sabrán estos hábitos que ya fueron implementados desde la consulta. Pero por ejemplo, para pérdida de peso, que es en lo que yo me enfoco, puede ser incluso, dependiendo la meta, pero pueden ser 3 meses, 4 meses, incluso menos, dependiendo de cada persona. Entonces, pues aproximadamente eso sería. Muy bien, licenciada. Bueno, esperamos un momento a ver si hay alguna otra pregunta. Y pues de antemano agradecemos su participación en estas jornadas de salud para Médica Uni, un tema muy interesante. Y por el momento, bueno, no hay más preguntas. De todas maneras, se queda el video y si alguien lo ve después y tiene alguna pregunta, bueno, puede dejarlo y con gusto la licenciada las contestará. Muy bien, gracias.